Hola, ¿cómo les va? En esta segunda parte de la unidad temática 2 de Fundamentos de Hidráulica vamos a ver la parte de hidrodinámica del agua. Recuerden que la hidrodinámica es cuando ya se consideran las fuerzas actuantes sobre el fluido. En este video vamos a abordar dos temas, la parte de las ecuaciones de la hidrodinámica de Euler, vamos a ver el planteo general de las ecuaciones y las ecuaciones general de la continuidad sin hacer un desarrollo exhaustivo, sino simplemente un planteo y una visualización muy rápida de lo que es la parte de la deducción de ecuaciones, porque ustedes la tienen perfectamente desarrollada en la parte teórica de los apuntes y también está en todos los libros. Además, el segundo tema que vamos a abordar en esta unidad, como en este video, va a ser el teorema de Bernoulli, donde lo vamos a aplicar por una línea de corriente, vamos a ver ecuaciones particulares de la continuidad, vamos a ver el Bernoulli generalizado a toda la corriente, las variaciones de energía según las condiciones hidráulicas y después el Bernoulli aplicado a líquidos reales en la parte final. Bueno, empecemos con las ecuaciones de la hidrodinámica de Euler. Para eso vamos a considerar un cubo elemental de líquido en la parte interior de otra masa, es decir, como si pudiéramos aislar un cubito en el seno del líquido, en el cual tenía una presión P en el centro del mismo, y vamos a poder calcular las presiones en las caras, por ejemplo, sobre el eje X, como la presión menos esta expresión que sería el primer término de la serie de Taylor, y en la otra cara como la presión más este otro término que sería también el primer elemento, primer miembro de la serie, primer término de la serie de Taylor, ¿sí? Que nos estaría indicando cuánto vale la presión conocida la de un punto a una distancia, un medio de diferencial X, que es lo que la separa. Entonces, además vamos a considerar que la fuerza es igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton, y la aceleración es igual a fuerza sobre la masa. La nomenclatura que vamos a utilizar, vamos a llamarle P a la presión, vamos a llamar X y Z a las coordenadas del punto, V, W a las velocidades respectivas a cada uno de los ejes, X y Z mayúsculas a las aceleraciones también correspondientes a cada uno de los ejes. Si consideramos la velocidad a la cual está sometido este elemento, o este punto, en realidad la velocidad del líquido en este punto, vamos a ver que esa velocidad va a ser función, por supuesto, del punto y del tiempo, porque si estamos haciendo un caso general, podemos tener un movimiento impermanente en donde las condiciones hidráulicas varían con el tiempo. Entonces, en definitiva, la velocidad va a ser función de las tres variables X y Z, y además del tiempo o el instante en que nosotros estamos haciendo la observación. Esta función, que depende de cuatro variables, ustedes ya han visto en análisis matemático que se puede expresar este diferencial total con esta expresión que está acá. Si no la recuerdan, les pido que vayan y busquen en los libros por los cuales estudiaron análisis matemático lo que se llaman diferenciales totales de funciones de varias variables, y pueden encontrar la forma de armar esta expresión. No es tema de la hidráulica, simplemente acá lo tienen que saber con lo suficiente soltura como se espera para un alumno de tercer año que ya ha cursado y en algunos casos ha rendido análisis matemático. Bien, este diferencial de U derivado con respecto al tiempo nos va a estar dando la aceleración, en este caso la aceleración con respecto al eje X. Por lo tanto, en esta expresión el diferencial t va a desaparecer, el diferencial x al derivarlo con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad u, el diferencial y derivado con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad b, y el diferencial z derivado con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad w. Bien, entonces la aceleración va a ser esta última expresión que está acá, que la vamos a utilizar en la próxima diapositiva. La fuerza sabemos que es igual a masa por aceleración, y la sumatoria de las fuerzas en el sentido de X, ¿a qué va a ser igual? En este caso tenemos una presión sobre la cara izquierda, y el área de esta cara va a ser diferencial Y por diferencial Z, es decir, piensen que el eje X es perpendicular a los otros dos ejes, por lo tanto, como les digo, el área de la cara del cubo va a ser diferencial Y por diferencial Z, por lo tanto la fuerza que actúa sobre la izquierda en el sentido del eje, por lo tanto positiva, va a ser esta que tenemos acá. De la otra cara tenemos una fuerza en sentido contrario, por lo tanto va a ir con menos de la expresión de la presión por el diferencial y diferencial Z, que es el área de la cara. Y además vamos a considerar que va a haber alguna fuerza másica, porque estamos suponiendo que este líquido se mueve bajo la acción de fuerzas exteriores.
Y esa fuerza másica va a ser masa por aceleración. Aceleración dijimos que íbamos a representar con la letra X mayúscula, la aceleración que haya en el eje X. Y la masa va a estar dada por el volumen del cubo, diferencial X, diferencial Y por diferencial Z, multiplicado por la densidad. Entonces, masa por aceleración, ¿a qué va a ser igual? La masa, ya dijimos, diferencial X por diferencial Y por diferencial Z, que es el volumen, multiplicado por la densidad. Y la aceleración la habíamos visto en la diapositiva anterior, que era esta expresión que estaba acá. Por lo tanto, podemos igualar estas dos expresiones, esta que nos da la sumatoria de la fuerza con esta que nos da la masa por la aceleración, y podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, este P que está positivo con este P que va a estar negativo se va a eliminar. Este menos con este menos de acá va a quedar dos veces, por lo tanto este 2 también se va a eliminar porque va a estar dos veces el término. Y además va a quedar diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, acá, acá y en el tercer término, como esto va a estar igual a una masa en donde también está el término, eso se va a poder eliminar de todos lados. En definitiva nos va a quedar una expresión más sencilla que es menos derivada parcial de P con respecto a X más densidad por la aceleración X igual a densidad por esta expresión que era la aceleración. De acá que se puede despejar fácilmente dejando pasando la densidad dividiendo para todos lados y haciendo directamente algunas transposiciones entre un eje y otro, podemos encontrar la ecuación de la hidrodinámica de Euler para el eje X, y con un procedimiento similar podemos encontrar las otras dos ecuaciones para el eje Y y para el eje Z, haciendo un planteo, como les digo, de las mismas características que hemos hecho para el eje X, y que acá en el cubo no lo hemos marcado las otras expresiones para simplificar la explicación. Bien, estas tres ecuaciones se llaman las ecuaciones de la hidrodinámica de Euler, en donde tenemos las tres velocidades, ¿sí? Y además sabemos que cada una de esas velocidades va a depender de X, de Y, de Z del tiempo. Entonces, como dependen de cuatro variables y tenemos solamente tres ecuaciones, nos está faltando una ecuación más para poder completar el sistema. Esa ecuación es la que se llama ecuación de la continuidad en un punto. Fíjense, ahora hagamos un análisis similar, recién lo hacíamos con presiones, ahora hagámoslo con velocidades. Si tenemos la velocidad en el centro del cubo, con el mismo criterio que utilizamos para sacar la presión antes y después, acá lo hacemos para las velocidades, pero ¿con qué salvedad? Va a ser U menos derivada parcial de U con respecto a X por un medio de diferencial X, que es la separación. La serie de hilo para este lado también va a ser U más un medio de diferencial de derivada parcial de U con respecto a X por diferencial X. Entonces, esas dos velocidades están claras. La salvedad es que las dos van a ir para el mismo lado, porque no es como la presión que van las dos para adentro. Acá, si el cubo se va moviendo hacia la derecha, vamos a suponer que se va moviendo en el sentido positivo, estas tienen que ser la velocidad en cada una de las caras. Como les digo, que pueden ser diferentes porque no necesariamente tienen un valor fijo. Entonces, lo que nosotros podemos calcular fácilmente es la cantidad de agua que entra por esta cara y la que sale por esta. La cantidad de agua que entra por esta cara va a ser la velocidad multiplicada por el área. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, que la velocidad por el área nos da en definitiva el volumen. Y además, del otro lado va a estar saliendo un volumen como este que está acá. Por lo tanto, el cambio en la cantidad, en el volumen, que de la parte interior del cubo por la entrada por esta cara y salida por esta, está dado por esta expresión que está acá. Expresiones similares se pueden obtener para el eje Y y para el eje Z, pero lo que sabemos es que si el líquido es incompresible, todo líquido que entre tiene que terminar saliendo. Por lo tanto, la sumatoria de las variaciones de volumen tiene que ser cero. Al hacerla cero tenemos esta expresión que está acá, que al eliminar el diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, que actúa en todos lados y del otro lado tenemos cero, nos queda esta expresión que está acá, que se llama ecuación de la continuidad en un punto del fluido, y completa el sistema de cuatro ecuaciones que estamos resolviendo. Bueno, esto parecería decir, bueno, tenemos todas las ecuaciones, no tenemos ningún problema y tenemos resuelto el problema de la hidráulica. Bueno, en realidad no, porque cuando uno le quiere buscar las condiciones de contorno e integrar estas ecuaciones realmente es muy difícil, entonces hay que hacerlo solamente para casos muy acotados y muy puntuales. Veamos el teorema de Bernoulli. Bien,
Eh, el teorema de Bernoulli tiene que ver con la energía y por eso está agregada esta foto acá, porque tiene que ver simplemente como una representación de la energía. Esta foto, así rápidamente la historia, es la central subterránea de Río Grande en Córdoba, hasta 150 metros bajo tierra. Es una de las obras emblemáticas, obras hidroeléctricas emblemáticas que tiene la República Argentina. Es única en su tipo por ahora, hay otras proyectadas de estas características, pero bueno, como les digo, una central que está a 150 metros bajo tierra y provee gran parte de la energía que se utiliza en la República Argentina. Después pueden ver algún video en internet si les interesa más del tema. Realmente es una obra majestuosa. Desde el punto de vista de la ingeniería, genera energía y simplemente la foto tiene que ver porque el teorema de Bernoulli es energía. Puse eso como para contarle un poquito y hacerles un break para que no sea todo simplemente ecuaciones en este video. Ahora sí, el teorema de Bernoulli, como les digo, no vamos a ver la demostración paso por paso. De todas maneras acá la tienen hecha paso por paso. Se parte de la ecuación de las ecuaciones de la hidrodinámica de Euler. Se hace la consideración que sobre la superficie de la Tierra la única aceleración que hay es menos g. Se hacen algunos pasos matemáticos. En realidad lo que se hace es multiplicar por diferencial x, por diferencial y, por diferencial z estas ecuaciones y se hacen estas transcripciones que están acá, que ustedes pueden ver en esta parte. Por ejemplo, si acá hemos multiplicado por b diferencial x, b por diferencial x, vemos que es u por diferencial y, entonces en esta parte de acá la transformamos como u por diferencial y en este caso, por ejemplo, como esto lo hemos multiplicado por diferencial x, w por diferencial x, en esta transformación que se ve acá, se convierte en u por diferencial z y queda todo en función de u. Entonces esa es digamos, la única transformación por ahí que merece una explicación adicional porque es un poquito más digamos, difícil de verla a primera vista. Después lo otro que se hace, se suma miembro a miembro, se hace una transformación a través de la derivada total del volumen al cuadrado, de la velocidad al cuadrado, que tiene tres componentes, va a ser esta que está acá. Eso también es una transformación que viene de la parte de análisis matemático, por lo cual no la voy a explicar en este momento. Sumando miembro a miembro y haciendo los reemplazos correspondientes, nos queda esta expresión que está acá, que a su vez se puede integrar, y haciendo una integral, esta integral es similar al que se hizo para el caso de la ley hidrostática. Por lo tanto, tampoco me voy a poner a hacerla acá y está en el apunte. Haciendo la integral de esta ecuación se llega a lo que se conoce como el teorema de Bernoulli. Esta es una de las demostraciones que hay del teorema de Bernoulli. Hay otras más que también las pueden ver en los libros o en los apuntes. Pero en definitiva lo que me interesa es ahondar ahora en el concepto del teorema de Bernoulli, que representa en definitiva energía por unidad de peso. Esto es muy importante que lo comprendan. Algo habíamos hablado cuando vimos la parte de la ley hidrostática, que se puede expresar la energía por unidad de peso. La forma más fácil de verlo es con la energía potencial. La energía potencial no es otra cosa que fuerza por altura, ¿sí? O fuerza por distancia. Fuerza por distancia sería la energía, pero en el caso particular del peso por altura sería la energía potencial. Por lo tanto, si a esa expresión de energía potencial la referimos al peso, ese peso por altura o peso por z, que sería la cota de un punto, dividido por el peso, me queda z. Entonces, es fácil de ver que este z en realidad representa energía por unidad de peso. De la misma manera, se puede, y eso lo habíamos hecho, el análisis de unidades de P sobre gamma, acá está de vuelta de todas maneras, también es una unidad de longitud, y como lo que estamos teniendo es la presión, esta también no es demasiado difícil de interpretar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, presión era gamma por h, es decir que la presión estaba emparentada con la profundidad. En la superficie del fluido la presión era 0, pero la altura era h del vaso, por ejemplo, y cuando estábamos en el fondo, sí, el h se iba a 0, pero la presión iba a pasar a ser gamma por h, es decir, había una transformación de energía potencial de altura en energía de presión porque quedaba en la parte inferior. También eso lo podemos ver fácilmente si tenemos una manguera, o podemos imaginarlo haciendo un ejercicio de analogía. Si tenemos una manguera abierta en el jardín de nuestra casa, evidentemente a la salida de la manguera la presión va a ser
igual a la presión atmosférica, porque justamente está saliendo a presión atmosférica. Si digamos, la manguera la tapamos con el dedo, si la pudiéramos cerrar completamente, sabemos que es bastante difícil, pero imaginemos que lo podemos hacer. Si la pudiéramos cerrar totalmente con el dedo, ¿qué es lo que vamos a sentir en el dedo? Una presión de agua. Es decir que había una energía, que ahora vamos a ver cuál es, en este caso la manguera, que era la que hacía salir agua, la que llevaba la velocidad del agua, que al taparla, nosotros la convertimos en una presión, y si ahora esa presión sacamos el dedo, vuelve a convertirse en una velocidad de agua. Ahí vemos un cambio de presión y velocidad que, como les digo, ahora vemos que es el tercer término justamente de la ecuación de Bernoulli, pero dejémoslo por ahora para hacer una segunda analogía. Supongamos que esa manguera de la cual está saliendo agua la empezamos a elevar, y va a llegar un momento que si nos paramos, no sé, arriba del tanque de agua, les recomiendo que no lo hagan porque es muy peligroso, es solamente un ejercicio de imaginación, pero si alguno vive en un edificio, por ejemplo, y toma un surtidor que tiene agua directa en la parte inferior del edificio, y una manguera suficientemente larga y se va hasta la terraza del edificio y tiene más de 3 pisos, van a ver que el agua no llega, porque en realidad seguramente ese edificio tiene una bomba para hacer llegar el agua hasta la parte más alta. Entonces, esa manguera que está saliendo agua, en la medida que yo voy subiendo por la escalera, bajando toda la escalera por supuesto, vamos a llegar a un momento en que ya no va a salir más agua, porque la presión con que llega de la red no va a ser suficiente como para llegar hasta la terraza de un edificio de 3-4 pisos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí a la medida que vamos subiendo con la manguera? Que cada vez sale menos agua hasta que en un momento no sale agua. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión que nos estaba entregando la empresa proveedora de agua es suficiente tal vez como para llevar un tanque a 8 o 9 metros, pero no al cuarto piso de un edificio. Pero hidráulicamente, ¿qué significa? Que esa presión que yo la tenía disponible en la planta baja, cuando empecé a subir, la estoy convirtiendo en altura, porque cada vez la estoy sacando más alto el agua, y llega un momento en que ya no tengo agua, ya no me sale agua, porque ya no tengo presión para que salga agua. Bien, entonces en ese caso yo estoy convirtiendo lo que es la energía de presión en energía de altura. Ese juego de energías que yo les he contado acá en la analogía es lo que representa el teorema de Bernoulli, donde tenemos Z, que es la energía de altura, P la energía de presión, y B cuadrado sobre 2G la energía cinética o energía de velocidad que tiene el líquido que está saliendo por esa manguera imaginaria. Como es una ecuación energética, el principio de conservación de la energía nos dice que la suma de toda la energía tiene que ser constante, y ahí viene la interpretación de esas analogías que decíamos. Si nosotros tenemos una presión en planta baja y empezamos a subir, estamos aumentando el Z y tenemos que disminuir la presión. Llega un momento en que no tenemos salida de agua. Si en la parte de abajo teníamos, en la planta baja, teníamos una salida a una determinada velocidad de agua y la tapábamos de golpe, ¿qué pasaba? Se convertía en energía de presión. Bueno, acá pueden ver cómo juegan las energías, pasan de un lado para otro en función de lo que nosotros vayamos, lo que vayamos interponiendo en el circuito del agua, o lo que vayamos haciendo con ese agua. El análisis dimensional para la presión ya lo habíamos hecho, para la B cuadrado sobre 2G también es fácil de ver que es una unidad de longitud, y como todas representan energía, siempre representan energía por unidad de peso. Entonces esta se le llama cuota, se le suele llamar energía de altura, energía potencial, altura, energía de altura, o cualquiera de esos términos, energía de presión, altura de presión, energía cinética, altura de velocidad. Bueno, son distintos términos que todos significan exactamente lo mismo para cada uno de los términos, por supuesto, y lo importante es que la sumatoria es una constante, y esto es lo que se conoce como teorema de Bernoulli aplicado a una línea de corriente. La interpretación que podemos hacer es a través de un gráfico de este tipo. Acá tal vez hubiera sido más conveniente que dijera línea de corriente en vez de partícula. Les pido por favor que consideren que acá dice línea de corriente, porque en realidad lo aplicamos para una línea de corriente. Acuérdense que la partícula no la podemos seguir, sobre todo en movimiento turbulento, que esa partícula hace cualquier recorrido. Entonces lo que podemos hacer es simplemente ver el movimiento general del agua a través de sus tangentes de velocidades. Por lo tanto, vuelvo a repetir, acá debería decir línea de corriente. Entre dos puntos va a pasar del punto Z a otro punto Z, de Z1 a Z2 o de Z0 a Z1, como dice acá.
Después, a eso sí, ese sería el primer término del teorema de Bernoulli. Si a esto le sumamos el peso sobre gamma, ¿qué teníamos acá? La suma de estos dos, lo que era la cota piezométrica, que ahora el líquido estar en movimiento no necesariamente va a ser una constante, es decir, no se va a verificar la ley hidrostática que nos decía que Z más peso sobre gamma era una constante. Vemos que ahora puede ser que no lo sea, y está bien porque la ecuación de la ley hidrostática había sido deducida para el líquido en equilibrio. Acá ya no lo tenemos en equilibrio el líquido, lo tenemos moviéndose, por lo tanto recién va a ser una constante cuando agreguemos la altura de velocidad y va a llegar a lo que se llama plano de carga o plano de energía. Si no hay pérdida de energía por ningún otro motivo entre dos términos, entre estos dos puntos, el líquido cuando se desplace de acá hasta acá, el plano de energía va a ser uno solo, no va a perder energía, al sumo va a intercambiar entre uno y otro. En este caso va a aumentar la energía potencial, va a disminuir la energía de presión y va a aumentar la energía de velocidad. Es un caso genérico, pero la suma de las tres se va a mantener constante. Por supuesto, y se habrán dado cuenta a esta altura, que esto es solamente si el líquido es ideal, es decir, que no tiene frotamientos internos. Cuando haya algún frotamiento interno, ahí va a haber pérdida de carga, y esa pérdida de carga va a hacer que esa pérdida de carga no va a poder salir de otro lugar que no sea energía del líquido. Por lo tanto, el líquido real es, como vamos a ver enseguida, esta línea, plano de carga o plano de energía, ya no va a ser una línea horizontal, sino que va a ser una línea siempre descendente. Bueno, eso es lo que respecto al teorema de Bernoulli aplicado a una línea corriente. Téngalo presente porque es una de las ecuaciones que más se utiliza en la hidráulica, y sobre todo por eso me demoré un poquito más en esta pantalla, como para explicar el concepto con bastante detalle, porque lo tienen que conocer muy pero muy bien, lo tienen que tener muy claro, porque si no entienden este concepto del teorema de Bernoulli y no tienen claro el juego de energías que hay de por medio, se le van a confundir mucho los conceptos hidráulicos que vengan después. Bueno, vamos a ver otros conceptos. El concepto de gasto o caudal, cualquiera de los dos términos es equivalente. A veces lo van a leer como gasto, a veces lo van a leer como caudal. En definitiva, no es otra cosa que la derivada del volumen que pasa por una sección con respecto al tiempo. Si nos imaginamos una línea de corriente, imaginémosla inicialmente como un pequeño cilindro de área diferencial. Recuerden que la línea de corriente no tiene un volumen diferencial adentro, es decir que si tenemos una línea de corriente que tiene un diferencial de área, se desplazó una longitud diferencial S a una velocidad U. Podemos ver fácilmente que la velocidad U es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, derivada del espacio con respecto al tiempo. De acá podemos deducir esta expresión que está acá. Y el volumen, si lo imaginemos como un cilindro de agua que va recorriendo la línea de corriente, ese diferencial de área que va recorriendo esa línea de corriente, nos lo podemos imaginar como un pequeño cilindro, en donde el diferencial de volumen va a ser el diferencial de área por la longitud, por la altura de ese cilindro, diferencial S, o la longitud recorrida. Dijimos que diferencial S lo podíamos expresar como U por diferencial T. Y en definitiva, este diferencial de Q, que es el diferencial de volumen con respecto al tiempo, tenemos que derivar esta expresión con respecto al tiempo, diferencial con tiempo con respecto al diferencial del tiempo se va y queda U por diferencial de área. En definitiva, el diferencial de volumen con respecto al tiempo, que es el caudal o gasto, va a ser U por diferencial de área. Por lo tanto, el caudal total que pasa por una sección va a ser la integral a lo largo de toda el área de esta expresión que está acá. Y esta es la expresión genérica del gasto caudal. Entonces, cuando ustedes quieran calcular el gasto caudal en un determinado área, donde en ese área la velocidad es variable, vamos a poner esta expresión integral a lo largo del área de U por diferencial de área. Por supuesto que si esa velocidad es constante, va a salir fuera de la integral y nos va a quedar directamente U, que va a ser una velocidad media, porque va a ser única para toda la sección, por todo el área. Bien. Otra cuestión que se suele utilizar es el caudal por unidad de ancho. Eso es cuando tenemos algún tipo de estructura hidráulica como un canal rectangular en donde el ancho es constante. Entonces, para eliminar la necesidad de hacer una integral de área que nos exige expresar esta U en función de más de una variable, lo que se puede hacer es, si tiene un ancho constante, a tomar secciones que sean franjas de ancho B, del mismo ancho del canal, y de diferencial I, donde el diferencial de área va a ser en definitiva B por diferencial I, y pueden ver fácilmente en estas ecuaciones
que en definitiva el caudal por unidad de ancho, que va a ser igual al caudal total por el ancho, va a ser la integral, esta vez lineal, entre 0 y h de u por diferencial i. Entonces se nos simplifica bastante la forma de calcularlo. Las ecuaciones de continuidad habíamos visto, esa ecuación genérica, que vimos junto con las 3 ecuaciones de la hidrodinámica de Euler. Bueno, y acá vamos a ver otra serie de ecuaciones más. Si el movimiento es permanente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Dijimos movimiento permanente, recuerden aquel que no cambia en función del tiempo. Entonces, analicemos primero esta ecuación que está acá. ¿Qué podríamos llamar como velocidad media de una corriente? Y velocidad media va a ser el caudal por el área, ¿sí? Recuerden que caudal es velocidad por área, por lo tanto velocidad media es caudal sobre área, por lo tanto es 1 sobre área por la integral de esta expresión que está acá, que todo esto que está acá vimos anteriormente que era el caudal. Por lo tanto, el caudal va a ser velocidad media por área. Si las condiciones no cambian en el tiempo, es decir, que el movimiento es permanente, saco una foto ahora, saco una foto en 5 minutos, en 1 hora y veo lo mismo, quiere decir que el volumen de agua que está pasando por unidad de tiempo es el mismo, por lo tanto el caudal es el mismo y ese caudal va a ser una constante. Por lo tanto, U por área va a ser igual a un caudal constante, que es esta expresión que está acá. Esto es solamente válido para movimiento permanente. Volvemos a recordar lo que hemos hablado anteriormente, que en hidráulica hay que identificar muy bien qué es lo que está pasando. Si yo utilizo esta expresión que está acá, cuando el movimiento es impermanente, así sea lentamente impermanente, tengo que tener mucho cuidado de no estarme equivocando, y seguramente si lo aplico para un movimiento rápidamente impermanente va a estar mal. Y para un lentamente impermanente vamos a tener que tener mucho cuidado, que lo que estamos haciendo es aplicarlo a un instante dado, que en ese instante, ¿sí?, podemos decir que, por ejemplo, entre distintas secciones se cumple esta ecuación que está acá, pero tiene una aplicación limitada. La aplicación concreta de esto es para el movimiento permanente, es decir, aquellos movimientos que no cambian en función del tiempo. Para el movimiento impermanente, ¿sí?, entre dos secciones separadas, un diferencial S, va a haber un diferencial de volumen que va a ser este que está acá, es decir, recuerden que caudal es diferencial de volumen con respecto al tiempo, por lo tanto el diferencial de volumen que va a haber en esa sección va a ser el volumen que entra, es decir, caudal por diferencial del tiempo, menos el volumen que sale al siguiente, digamos el volumen que sale en la siguiente sección, que está separada diferencial S. Bueno, se puede acá hacer un par de deducciones que la tienen ustedes en el apunte, por eso no quiero extenderla, de todas maneras la tienen acá, la pueden revisar, es un resumen, pero se puede entender fácilmente, y se llega a esta expresión que está acá, donde dice que la derivada parcial de caudal con respecto al sentido de circulación más la derivada parcial del área con respecto al tiempo es igual a 0. Esto es lo que se conoce como la ecuación de la continuidad para un movimiento impermanente. Bien, bueno, fíjense, si aplicáramos esta ecuación para un caso particular que es el movimiento permanente, ¿qué pasaría? Esta derivada con respecto al tiempo se haría 0 porque no habría variación con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos diría para el movimiento permanente? Que la derivada del caudal con respecto a cada una de las secciones es 0. Es decir, que en el movimiento permanente el caudal no cambia a lo largo de las secciones, que fue lo que dijimos acá. Dijimos, bueno, esta expresión que está acá igual al caudal es igual a constante para el movimiento permanente. Bien, ahora, este teorema de Bernoulli, volviendo al teorema de Bernoulli que habíamos visto hace un ratito, está aplicado a una línea de corriente, lo que no quiere decir que lo podamos aplicar a todas las líneas de corriente. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad, si la velocidad está elevado al cuadrado, y ustedes saben que si nosotros nos quisiéramos imaginar lo siguiente, quisiéramos imaginar cuánto vale la energía de cada una de las líneas de corriente, podríamos pensar que el Bernoulli total sería directamente la suma de todas las energías de cada una de las líneas de corriente. Pero ¿qué pasa? La energía de la línea de corriente dependen de la velocidad al cuadrado. Es decir, al doble de velocidad tenemos 4 veces más energía. Por lo tanto, si hay una variación de velocidades entre las distintas líneas de corriente, al ser una función no lineal, no se pueden sumar directamente. Entonces, con ese concepto matemático, que esto es una función no lineal y que no la podemos sumar directamente, se puede hacer todo un análisis, como se ve en la parte teórica,
para tratar de abordar de alguna manera y llegar a una expresión similar del Bernoulli como esta que está acá, nada más que en vez de ser la velocidad de una determinada línea de corriente, sea la velocidad media de la corriente, que ya la definimos en la diapositiva anterior. Bueno, todo ese desarrollo también está realizado en la parte teórica, lo vamos a obviar acá porque es muy largo y es simplemente matemática, pero en definitiva se llegan a determinar coeficientes, que es alfa, eta, psi y beta, relacionados entre sí, alfa igual a 1 más 3 eta más psi, beta igual a 1 más eta, que se pueden calcular en función de la variación de velocidad a lo largo de la sección a través de esta integral que está acá, esta para calcular el alfa, esta para calcular el beta, es decir que lo que nosotros necesitamos tener para obtener este coeficiente alfa es la variación de velocidad a lo largo de la sección. Pero ¿qué significa este coeficiente alfa? Analicemos este en particular, que es el que nos interesa para la generalización del Bernoulli a toda la corriente. Este coeficiente alfa, como dice en la parte teórica, nos está dando una idea de la distribución de la velocidad a lo largo de la sección. Si esa sección tiene velocidad uniforme, este alfa vale 1, y en el caso del movimiento laminar, que es que lo van a ver también en el movimiento laminar en la unidad temática 3, donde la distribución es parabólica, este alfa toma un valor de 2, es decir, alfa vale entre 1 y 2. Mientras más cerca de 1, menos variación de velocidad hay a lo largo de la sección, mientras mayor que 1, mayor variación de velocidades hay en la sección. Este alfa viene a aplicarse a la altura de velocidad, y permite reemplazar la velocidad de una línea de corriente por la velocidad media de la corriente. Es decir, que este alfa viene a corregir la variación de velocidades, que dijimos que no la podemos promediar, no podemos hacer la suma y dividirla por la cantidad de filete que hemos tomado si quisiéramos discretizarlo, sino porque es una función no lineal. Por lo tanto, podemos ver que este alfa viene a solucionar ese problema, y al colocar este alfa acá, lo que vamos a tener es, o lo que vamos a poder hacer en el Bernoulli, es colocar la velocidad media. Entonces lo que vamos a obtener acá en esta energía que obtenemos no es el Bernoulli de una línea de corriente, sino es el Bernoulli medio de toda la corriente, y también va a ser una constante porque es las sumas de energía. En esta misma parte se encuentra una ecuación de continuidad que es útil para el movimiento permanente variado, que relaciona este eta que está acá y que está acá por la velocidad medida a la cuarta, y eso dice que es una constante, vuelvo a repetir, solamente para el movimiento permanente variado. La deducción también la vamos a obviar en este lugar. Bueno, como veamos cómo varía el Bernoulli en corrientes abiertas, acá vamos a hacer así un análisis un poquito más profundo, porque es otro de los temas claves que se necesitan saber. Entonces siempre vamos a tomar un movimiento turbulento. Recuerden que en la unidad 3 se va a ver con más detalle lo que es el movimiento laminar y turbulento. De todas maneras, en el video anterior ya comenté los dos tipos de movimiento y al menos así conceptualmente de qué se trataba cada uno. En un movimiento, digamos, turbulento, donde las líneas de corriente no tienen gran curvatura, la teoría dice que se puede considerar válida con un pequeño margen de error a la ley hidrostática. Recuerden que la ley hidrostática es aquella que nos dice que z más p sobre gamma es una constante. Si las líneas tienen poca variación de velocidad entre una y otra, este tercer término daría poca variación de velocidad. Entonces esta suma, que sería la cota piezométrica, podríamos decir que es aproximadamente constante, y para hacer digamos, análisis me sirve, por lo menos para ver este caso en particular, y para llegar a las conclusiones a las cuales vamos a arribar a partir de este análisis. Bien, entonces a esto que es cota piezométrica lo vamos a llamar H, porque si ustedes recuerdan, la cota piezométrica era la altura de agua. Acuérdense el vasito en donde la veíamos arriba, la veíamos al medio, la veíamos al fondo, calculándola en cualquier otro de lados. La cota piezométrica siempre nos daba ese H mayúscula, que era la altura de agua del vaso. En este caso va a ser el H, que es la altura de agua que lleve, por ejemplo, una canalización. Esto no es válido para tuberías, esto es solamente válido para canalizaciones abiertas. Entonces podemos expresar esta expresión que está acá. Si dijimos que la variación de velocidad es poca a lo largo de la sección, el alfa también lo podemos considerar igual a 1, y nos queda igual a H, la altura de agua, más un cuadrado sobre 2G, nos quedaría el Bernoulli medio. Analicemos esta expresión que está acá. Si H tiende a infinito, esta término va a tender a infinito, y le sumemos lo que sumemos, va a dar infinito.
Por lo tanto, el Bernoulli cuando h tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? Este término tiende a 0, pero cuando h tiende a 0, el área también tiende a 0. ¿Sí? Porque al acercarse h hacia el fondo, el área tiende a 0. Y aquí dijimos que era, si esto es un movimiento permanente, porque esto está considerado por un movimiento permanente, si el caudal es constante y se achica la sección, como velocidad por sección es una constante igual al caudal, resulta ser que si la sección se achica, la velocidad se incrementa. Bien, acá tiene la expresión, a esta expresión me estoy refiriendo. Quiere decir que si el caudal es constante, si este valor se achica, porque voy considerando que el h es cada vez más chico, llegando a 0, este tiene que tender a infinito. Por lo tanto, este término que está acá, cuando h tiende a 0, también tiende a infinito. Y si el u tiende a infinito, disculpe, se me fue la diapositiva, el b también tiende a infinito. Entonces quiere decir que nosotros, cuando el h tiende a 0, el Bernoulli tiende a infinito. Cuando el h tiende a infinito, el Bernoulli también tiende a infinito. Entonces, si hay una función que en sus dos extremos está en infinito, quiere decir que a no ser que sea constantemente infinito, que no es este el caso, debe haber un valor intermedio, al menos un valor intermedio que sea un mínimo de la función. Bien, busquémoslo ese valor intermedio. Entonces, haciendo una transformación matemática, tenemos una función q que depende de dos variables. Diferencial q con respecto a h lo podemos expresar de esta manera, haciendo la derivada, suponiendo que las dos dependen de la altura y considerándolo como la derivada de un producto. ¿Sí? También esto se ve en análisis matemático. A su vez podemos despejar de acá de derivada de u con respecto a h, y esa derivada de u con respecto a h la podemos después reemplazar cuando hacemos la derivada del Bernoulli con respecto a h, porque en definitiva, ¿qué nos interesa encontrar acá? El valor mínimo del Bernoulli. ¿En qué punto se produce el valor mínimo del Bernoulli entre estos dos infinitos? Por lo tanto, derivamos el Bernoulli con respecto a h y lo igualamos a 0, y esta expresión que está acá la reemplazamos por esta que hemos encontrado acá abajo. Hacemos un par de operaciones matemáticas y llegamos a que en ese punto donde el Bernoulli es mínimo, se produce lo que una velocidad que se conoce como velocidad crítica, que es igual a esta raíz que está acá. Todo esto está deducido de estas expresiones bastante sencillas. Bien, bueno, ahora vamos a analizar qué significa esta velocidad crítica, pero también van a encontrar lo que se conoce como número de Freud, que es, en vez de esta expresión aplicada a la sección crítica y al ancho, este no me olvidé decirle, el L es el ancho superficial crítico, ¿sí? L es ancho superficial, se puede utilizar esta expresión que es de Freud, también la tienen definida y demostrada en el apunte, donde este Freud nos va a permitir identificar si estamos en régimen de río o régimen de torrente. Vamos a un gráfico para que explique un poquito todo esto que estamos diciendo. Fíjense, esta era la expresión que habíamos utilizado el Bernoulli, h más u cuadrado sobre 2g. Si ustedes prestan atención y tratamos de graficar esta función, vamos a poner el Bernoulli en el eje x y el h en el eje y. Dijimos que el h va a variar entre 0 e infinito, y sabemos que para los dos lados el b tiene que tender a infinito. Fíjense, grafiquémoslo como una suma. Por ejemplo, si eliminamos este segundo término, b es igual a h. La función b igual a h es esta recta a 45 grados que tenemos acá. Ahora, eliminamos este término y graficamos este segundo término, u cuadrado sobre 2g. Si vemos b igual a u cuadrado sobre 2g y reemplazamos este u por caudal sobre área, que sería b por h, llegamos a esta expresión que está acá. Este segundo término nos queda en función de constante, como es el caudal, porque dijimos que es un movimiento permanente, el g, que es la aceleración de la gravedad, el b, el ancho del canal. Entonces el Bernoulli va a ser una función de una constante por 1 sobre h cuadrado. Si ustedes recuerdan, eso que se parece al i igual a 1 sobre x cuadrado o al i igual a sobre x cuadrado, es en geometría una hipérbola, en geometría analítica. Entonces esa hipérbola es una función de este tipo, como yo estoy recorriendo ahora, ¿sí? Es una función de este tipo, sería la hipérbola. La suma de esta hipérbola, que es una hipérbola equilátera, pero vamos a considerar solamente la parte sobre el cuadrante positivo-positivo, la suma de esta hipérbola, que representaría esta segunda parte de la ecuación, que no está dibujada acá, más esta línea, que representaría la primera parte de la ecuación, la suma de esas dos me da esta curva que tenemos acá. Vemos que esta curva, cuando
H tiende a infinito, esta tiende a irse hacia arriba, tiende a ir a B a infinito. Y cuando H tiende a 0, esta curva también tiende a infinito, como habíamos deducido previamente. Encontramos un valor mínimo que le vamos a llamar punto crítico, ¿sí? Y vamos a analizar el comportamiento de las energías para arriba y para abajo de este punto crítico. Fíjense, si la analizamos para arriba, ¿qué tenemos arriba? Dijimos, en este que tenemos el Bernoulli, quiere decir que de acá, hasta esta curva, tenemos el Bernoulli o la energía de la corriente hasta ese punto. Pero, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de esta línea grande, que es B igual a H, que era la línea inclinada, más la otra, que era un valor chiquito en esta parte, de la hipérbola da un valor chiquito, que está trasladado acá, que es U cuadrado sobre 2G. Quiere decir que en esta parte de la curva va a predominar el término de energía sobre este, es decir, va a predominar este término de energía sobre este que está acá, que es este segmento chiquito. Eso quiere decir que en esta parte, de lo que se llaman ríos o corrientes tranquilas, va a predominar la energía de altura y las velocidades van a ser relativamente bajas. Ese es el caso de un río ancho, de un río de llanura, en donde las velocidades son pequeñas y las alturas son grandes. Podemos imaginarnos el río Paraná en esta situación. Sin embargo, cuando tomemos algo por debajo del punto crítico, vamos a ver que en este caso se hacen muy chicas las energías de altura y las energías de velocidades se hacen muy grandes. Entonces, como las energías de velocidad se hacen muy grandes, ¿por qué se hacen grandes? Porque al achicarse la altura, aumenta mucho la velocidad y este término a su vez está elevado al cuadrado, por lo tanto afecta mucho, y en la parte inferior va a predominar la energía de velocidad con respecto a la energía de altura. Quiere decir que vamos a tener ríos de poca altura, ¿sí? Y de mucha velocidad, que van a ser normalmente ríos de montaña, donde va a haber mucha pendiente, van a haber grandes velocidades y pocas alturas de agua, como uno está acostumbrado a ver en los ríos de montaña. Por eso se llaman torrentes o corrientes disparadas, porque predomina la energía cinética, mientras que en las primeras, los ríos o corrientes tranquilas, predomina la energía de altura o energía potencial. Entonces, esta línea de alguna manera divide los dos comportamientos, se llama punto crítico, y de ahí para abajo vamos a considerar que son torrentes, y de ahí para arriba vamos a considerar que son ríos. Por lo tanto, para saber si un término, digamos, o un río o una corriente de agua, es más correcto, es río o torrente, tenemos que ver en qué punto se ubica y en función de eso caracterizarlo. Fíjense que por una determinada energía disponible o una energía gastada en una corriente, podría ser que tuviera esta altura y fuera torrente, o también podría ser que con esa misma energía circulara en función de ser un río. Eso va a depender de las condiciones hidráulicas, fundamentalmente de la pendiente. Por un movimiento permanente uniforme, fundamentalmente va a depender de la pendiente. En pocas pendientes, como es llanura, vamos a tender a tener ríos, y en montaña con más pendiente vamos a tender a tener torrentes o corrientes disparadas. Bueno, fíjense, vamos a seguir ahora analizando el Bernoulli, ese digamos gráfico. Cuando veamos la parte de canales, vamos a volver sobre ese gráfico como para explicar un poquito más profundamente los conceptos, pero ya tienen que ir teniendo en cuenta qué es la forma de comportamiento que tienen los ríos y los torrentes. Una cuestión adicional: si ustedes calculan el número de Freud, se puede mostrar que si el número de Freud da un valor menor que 1, lo que tenemos es un régimen de río. Si un Freud da un valor mayor que 1, lo que tenemos es un régimen de torrente. Y si Freud da igual a 1, quiere decir que tenemos el punto crítico. ¿Sí? Voy a retroceder una diapositiva más. Si ustedes miran el número de Freud, acá abajo, cuando nosotros estamos en el punto crítico, esta va a ser el área crítica, esto va a ser la longitud superficial crítica, es decir, que el denominador va a tener la velocidad crítica. Ojo, va a tener en el denominador la velocidad crítica solamente cuando estemos en el punto crítico. En cualquier otro lado no, porque esta no va a ser ni el área crítica ni la longitud crítica, sino va a ser el área y la longitud de un instante cualquiera. Entonces, cuando estemos en el punto crítico, esto va a ser la velocidad crítica, y acá arriba también vamos a tener la velocidad crítica si estamos en el régimen crítico. Por lo tanto, este cociente va a dar igual a 1. Quiere decir que el Freud en este punto da 1. Como les digo, si no terminan de comprender el tema de Freud, no se hagan problema, porque en la unidad temática 6, en la parte A y en la parte B, vamos a volver sobre ese concepto y vamos a verlo con bastante más detalle. Por ahora, por repetir, lo que a mí me interesa es que le quede claro el concepto
de cómo varían las energías en un río y un torrente y por qué la división y por qué, lo más importante, cómo el juego de energía. Repito, en los ríos, gran energía de altura, poca energía potencial; en los torrentes, poca energía potencial, gran energía cinética. Bien, por último, para aplicar el Bernoulli a líquidos reales, tenemos que agregar lo que es el concepto de pérdida de carga, es decir, en todo sistema natural sabemos que hay pérdidas de energía en toda transformación. Quiere decir que cuando el líquido se va moviendo, habíamos dicho que los líquidos ideales no tenían, o los líquidos perfectos no se consideraban frotamiento interno, pero esos frotamientos internos evidentemente existen y se pueden estimar a través de los conceptos que vimos de las viscosidades y algunos otros que vamos a ver después para el caso de movimiento turbulento. Pero en definitiva esas pérdidas existen. Esas pérdidas generales por frotamiento, si ustedes se imaginan una tubería o un canal, va a ir en la medida que se va moviendo a lo largo del canal, va a tener pérdidas de carga, ¿sí? Y esas pérdidas de carga podríamos imaginar un factor J que fuera la pérdida de carga por unidad de longitud. Esa pérdida de carga, ¿en qué la vamos a medir? En altura. Es decir, si teníamos 6 metros de altura de energía en un punto cualquiera, vamos a llegar tal vez a otro con 5,5 metros de altura disponible. Ese medio metro de altura, que acuérdense que la altura se emparenta con la energía a través del Bernoulli, si hemos perdido energía de altura, se tuvo que transformar en algo que va a ser probablemente en transformación de temperatura, que se puede hacer el cálculo, y en el libro de Javier Domínguez está, que van a ver que la variación de temperatura es despreciable en el líquido, pero sí es apreciable para lo que es las alturas de agua. Entonces, si imaginamos a lo largo de un canal, a lo largo de una tubería, una pérdida J que puede ser variable en cada punto, pero que es una pérdida de altura por unidad de longitud, es decir, que podemos decir, mire, se pierden 5 milímetros por cada 100 metros de recorrido. Podríamos decir que es unidad de longitud sobre unidad de longitud. Atención, no es correcto decir es adimensional, porque adimensional desde el punto de vista solamente así visto matemático, como decir, puedo simplificar la unidad de longitud arriba, la unidad de longitud abajo. El J en realidad es unidad de energía por unidad de longitud. Que la unidad de energía se especifique o se exprese en forma de longitud es una cosa, pero el concepto es energía energía hidráulica expresada en energía de altura por unidad de longitud, energía perdida por unidad de longitud. Por lo tanto, podemos calcular el frotamiento de la pérdida por frotamiento total como la integral de ese J, que puede ser variable a lo largo del recorrido, por diferencial S. Y después, en un canal puede haber un salto, en una tubería puede haber una válvula, puede haber un codo, que van a producir una pérdida localizada de energía propia de las turbulencias que se van a producir adentro. Entonces, esas cargas que se manifiestan en un punto, ya no las vamos a poder expresar por unidad de longitud y se van a expresar en un determinado punto. Vamos a ver después que como las pérdidas de carga en el movimiento turbulento dependen de la velocidad al cuadrado, queda cómodo expresar las pérdidas así en un punto dado, por ejemplo en un codo, en vez de tener una tabla para cada velocidad de agua o para cada caudal que está pasando por ese codo, tener una tabla diciendo cuántos metros, cuántos centímetros de energía va a perder. Es más cómodo expresarla en función de la energía de altura, como digo, porque justamente la pérdida está relacionada con la velocidad al cuadrado, o es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado en el movimiento turbulento. Entonces conviene expresarla en función de la altura de velocidad que tenemos, y esto nos queda un valor constante para ese codo, para esa válvula o para ese salto, para lo que tengamos. Esto de todas maneras, la aplicación fundamental es en tuberías, en canales prácticamente no se aplica. Bien, entonces pensemos en las tuberías, un codo, una válvula, una reducción, un cambio de sección o lo que sea. Bien, a las primeras, a las que ocurren a lo largo de todo el trayecto de la tubería, y eso sí se aplica también a canales, le vamos a llamar pérdidas de cargas generales porque se aplican en todos lados, le vamos a llamar primaria porque son las que se aplican siempre, o por frotamientos, porque uno puede imaginar que el agua como que va frotando a lo largo de la tubería, a lo largo del canal, y ese frotamiento la va frenando, es una fuerza en contra que el canal o la tubería le hace al agua, como queriendo frenarla. Ese rozamiento con la pared del canal o la tubería uno la puede imaginar como un frotamiento. Entonces ese frotamiento es una fuerza en sentido contrario al movimiento del agua, y por eso se llaman también pérdidas por frotamiento.
Las otras, que son pérdida de carga en un punto, en un codo, una reducción, en un cambio de sección, las vamos a llamar pérdida de carga específica por son de un determinado punto. Secundarias porque pueden ser que existan o no, depende si existen esas singularidades que se llaman o esos cambios repentinos de condición hidráulica, o también se suelen llamar pérdidas singulares porque a los puntos en donde se producen, por ejemplo, una válvula, un codo o algo que cambie la estructura normal de una tubería, o sea, que cambie de la tubería a algo diferente, se le llaman singularidades. También se le llaman singularidades en canales abiertos, pero como les digo, esta expresión es prácticamente usada en lo que son, digamos, tuberías. Entonces podemos expresar que el Bernoulli en un punto dado va a ser igual al Bernoulli en otro punto, ¿sí? Pero ¿con qué condición? Si tenemos el Bernoulli en un punto, sabemos que en ese punto va a ser la suma de la altura de la energía potencial, de la energía de presión y de la energía cinética. Ahora, en un punto siguiente, también va a haber una pérdida una energía de altura, una energía de presión, una energía de velocidad, acá generalizada a toda la corriente, multiplicándolo por el alfa, que era el coeficiente Coriolis que vimos hace un ratito. Pero claro, en ese trayecto pueden haber habido pérdidas. Entonces, acá el Bernoulli va a ser menor. Para poder expresar este igual hay que sumarle lo que está faltando de energía, lo que se ha perdido de energía. Y eso va a ser las pérdidas por frotamiento y las pérdidas por singularidades. En definitiva, esta expresión que está acá, que sería, como les digo, no lo interprete como Bernoulli igual a todo esto. Esto es Bernoulli en una sección igual a Bernoulli en otra sección, y en ambas, digamos, esto en la primera sección tenemos una determinada energía, en la segunda sección vamos a tener la misma energía más las pérdidas. Entonces, esto es lo que se conoce como Bernoulli en líquidos reales aplicados a toda la corriente. Bien, esto sería con respecto a pérdida de carga. En la parte práctica, ya cuando hagan la parte de tuberías, también van a ahondar bastante en estos conceptos y los van a entender muchísimo mejor. Es común utilizar esta simbología para las pérdidas de carga por unidad de longitud la J, el delta como pérdida de cargas totales o pérdida de carga discretas, ¿sí? Porque fíjense que acá estamos haciendo la integral y tenemos toda la pérdida de carga a lo largo de la longitud en que hagamos esta integral, y estas van a ser, como son funciones discretas, porque van a ser pérdidas de carga puntuales, la integral en una función discreta es la sumatoria, por lo tanto las pérdidas totales por singularidades van a ser las pérdidas en cada uno de los puntos, la sumatoria de las pérdidas en cada uno de los puntos, y se suele llamar lambda al factor que indica la pérdida de un determinado elemento y que normalmente está tabulado. Vamos a tener una expresión para poder encontrarlo. Bien, con esto terminamos la unidad temática 2. Queda un tema más que es lo que es corrientes bidimensionales. La parte de corriente bidimensional por ahora la vamos a dejar que las vean en el apunte, porque se llevan muchos gráficos, hay que ponerse a practicar, ahí están todas las explicaciones, eso conviene leerlo para que ustedes lo sepan, ¿sí? Y el próximo video ya va a ser de la unidad temática 3, que es la parte de movimiento laminar y turbulento, la primera parte de movimiento laminar. Bueno, hasta acá llegamos, muchísimas gracias y será hasta el próximo video.